No estás perdido. Sé que esa frase puede sonar demasiado bonita para el tamaño del vacío que a veces sientes. Pero quédate conmigo unos minutos, porque quizá lo que tú llamas estar perdido sea, en realidad, una señal de que ya no quieres vivir del mismo modo. Y eso, aunque duela, es un comienzo. Hay un cansancio que no está en el cuerpo, está en Uaumau. Un cansancio de despertar y cumplir. Cumplir y dormir. Dormir y repetir. Un cansancio de hacer lo que hay que hacer sin saber ya para qué. Un cansancio de sentir que el tiempo pasa y tú pasas con él, pero por dentro no sientes que estás viviendo. Y entonces te preguntas en silencio, en los huecos del día, o en mitad de la noche, cuando nadie te ve, ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿Hacia dónde voy? ¿Qué quiero todavía? ¿Perdí mi propósito? ¿O nunca tuve uno de verdad? Esa pregunta no aparece en la mente de quien está superficialmente satisfecho. Aparece en la mente de quien maduró lo suficiente como para darse cuenta de que la vida no es solo supervivencia. Así que, antes que nada, déjame decirte con respeto, si estás sintiendo esto, no estás roto, estás despertando. Y despertar no siempre es cómodo. A veces despertar es darse cuenta de que pasaste demasiado tiempo en automático, viviendo para complacer, para cumplir un papel, para pagar cuentas, para sostener una imagen, para no molestar, para no decepcionar, para no fallar. Y cuando vivimos así mucho tiempo, el propósito no desaparece de golpe. Se va apagando como una música bajita en una habitación ruidosa. Sigues siendo tú, pero ya no te escuchas. Hoy quiero ofrecerte 10 reflexiones estoicas para recuperar el propósito, no como eslogan, no como motivación vacía, sino de un modo real, maduro, aplicable. Reflexiones que no dependen de la suerte, no dependen de que el mundo coopere, no dependen de que alguien te dé permiso. Dependen de que recuerdes dónde está tu centro y, desde ese centro, reordenes el significado de tu vida. Y si esto te toca, al comienzo te pido algo simple que ayuda a que este mensaje siga vivo y llegue a más personas. Suscríbete al canal, deja un like, comenta aquí abajo una palabra que describa lo que sientes hoy. Confuso, cansado, sin dirección, vacío, recomienzo, esperanza. Y comparte este video con alguien que amas y que se está sintiendo perdido. Porque a veces la persona no necesita un plan perfecto, necesita una frase que le recuerde: todavía estoy aquí, todavía puedo elegir, todavía puedo empezar de nuevo. Eso es lo que vamos a hacer ahora, sin prisa, con verdad. La primera reflexión estoica, la más importante para quien cree que está perdido, es esta: el propósito no es un sentimiento. El propósito es una dirección elegida. Mucha gente espera sentir propósito para actuar, como si el propósito fuera una emoción constante, un entusiasmo que nunca se acaba. Pero la vida adulta no funciona así. El estoicismo te devuelve una madurez que casi nadie enseña. Puedes no tener ganas y aún así vivir con sentido. Puedes despertar sin energía y aún así tener dirección, porque la dirección es compromiso, no euforia. Cuando crees que el propósito es algo que debes sentir todo el tiempo, te condenas a la inestabilidad. Habrá días en que lo sientas, habrá días en que no. Y si dependes de sentirlo, te paralizas. El estoicismo te enseña a medir la vida no por el humor del día, sino por el carácter de tus elecciones. Así que, si te sientes perdido, quizá lo que falta no sea un gran llamado cayendo del cielo. Quizá falte algo más simple y más profundo, una dirección que eliges incluso sin certeza total, un norte que decides seguir aunque tu mente diga no sé. Y aquí va una pregunta estoica, práctica. ¿Qué puedes hacer hoy? ¿Cuál es el próximo paso digno que puedo dar? No el paso perfecto, no la solución final, el próximo paso digno. El propósito, muchas veces, no aparece como un mapa completo. Aparece como una pequeña acción correcta repetida a lo largo del tiempo. Y cuando haces esa pequeña acción correcta, comienzas a reencontrarte, porque dejas de vivir esperando a que la vida te inspire y empiezas a vivir conduciendo tu propia vida. La segunda reflexión estoica es una liberación para quien se siente perdido. Tú no controlas el guión, pero controlas al protagonista. La sensación de estar perdido a menudo viene de una fantasía rota. Tenías una imagen de cómo la vida debería ser, y la vida no siguió el libreto. Una relación que no funcionó, un trabajo que no se convirtió en lo que imaginabas, una salud que cambió, un dinero que no llegó, una familia que se complicó, un sueño que no se cumplió en el tiempo esperado. Y entonces sientes que perdiste el camino, pero, en realidad, muchas veces perdiste un guión, perdiste una expectativa. Y la expectativa no es destino. El estoicismo te recuerda: el destino es lo que tú haces con lo que ocurre. Puede que no controles el guión, pero controlas al protagonista. Y el protagonista no es tu imagen, es tu conciencia y es tu carácter. Es tu capacidad de actuar con virtud incluso cuando el mundo no lo facilita. Entonces, si el guión cambió, eso no significa que estás perdido. Significa que necesitas actualizar tu postura. La vida te quitó un plan,
pero no te quitó la capacidad de caminar. Y aquí entra una frase que, si la llevas a la vida, lo cambia a todos. Esto ocurrió. Ahora elijo quién voy a ser frente a esto. Cuando la repites con sinceridad, vuelves al centro, porque dejas de quedarte atrapado en él. ¿Por qué a mí? Y entras denio. ¿Qué hago ahora con dignidad? Y esa segunda pregunta es donde el propósito renace. El propósito no es un lugar al que llegas, es un modo de atravesar. La tercera reflexión estoica es un antídoto para el vacío. Lo que te falta, muchas veces, no es propósito, es presencia. La sensación de estar perdido suele venir acompañada de una mente que vive fuera de la hora. O estás en el pasado rumiando, culpando, comparando, lamentando. O estás en el futuro, prediciendo, temiendo, intentando controlar. Y cuando no estás en el ahora, no sientes sentido, porque el sentido es una experiencia viva, no un concepto. En el pasado encuentras aprendizaje, en el futuro encuentras intención. El propósito sucede en el presente, en el acto de estar entero mientras haces lo que tienes que hacer. Y eso es muy estoico. Volver a lo que está bajo tu mando ahora. Cuando estás presente, incluso una tarea simple gana dignidad. Incluso un día común gana peso de vida. Y cuando estás ausente, incluso los logros se sienten vacíos. Entonces, si te sientes perdido, quizá llevas demasiado tiempo fuera de ti. Y el regreso empieza de manera humilde, prestando atención a tu cuerpo, a tu respiración, a lo que estás haciendo, a lo que estás pensando, a cómo te estás tratando por dentro. La presencia no es una técnica, es un voto, es decir, vuelvo. Porque mucha gente se pierde no porque no haya camino, sino porque no está, solo está funcionando. Y cuando vuelves a estar, empiezas a notar cosas que antes eran invisibles, lo que te hace bien, lo que te drena, lo que toleras y no deberías, lo que pospones y necesitas enfrentar, lo que sientes y no nombras. La presencia es el suelo donde el propósito se reconstruye. La cuarta reflexión estoica toca algo que duele, pero cura. No estás perdido, estás en transición. La mente humana ama la estabilidad, las etiquetas. Soy esto, soy aquello, pero la vida es movimiento y, en ciertos momentos, la vida desmonta identidades antiguas. Tal vez fuiste el fuerte, el responsable, el proveedor, el que resuelve, el que no falla, el que aguanta. Y un día te das cuenta de que estás cansado de ser esa persona. No porque sea malo, sino porque se volvió una cárcel. Cargaste demasiado, te anulaste por el papel, viviste para cumplir expectativas. Y cuando eso se rompe, lo llamas estar perdido. Pero muchas veces es un desajuste necesario, un cambio de piel, una transición de madurez. El estoicismo te enseña a no desesperar en la transición, porque la transición parece vacío, pero es espacio. Y el espacio es donde nace lo nuevo. Si intentas llenar ese espacio con cualquier cosa, vuelves al automático, a la distracción, a la anestesia. Pero si soportas ese espacio con coraje, se vuelve claridad. Empiezas a ver, ya no quiero esto, ya no acepto aquello, ya no voy a seguir traicionándome. Y eso es propósito naciendo, porque el propósito no es solo que quiero lograr, también es que ya no acepto vivir. Cuando defines lo que ya no aceptas, empiezas a orientarte, recuperas postura, recuperas dirección. La quinta reflexión estoica es una de las más fuertes para quien se siente sin rumbo. Tu propósito es vivir según tu naturaleza más noble. El estoicismo no te pide inventar un sentido artificial, te pide vivir conforme a virtudes humanas, sabiduría, justicia, coraje y templanza. Y mira lo liberador que es esto. Puedes vivir con propósito en cualquier circunstancia, porque la virtud no depende del mundo. Puedes tener un trabajo común y aún así vivir con justicia. Puedes estar en una fase difícil y aún así vivir con coraje. Puedes estar confuso y aún así buscar sabiduría. Puedes estar frente a tentaciones y aún así vivir con templanza, con autocontrol. Cuando entiendes esto, el propósito deja de ser una meta distante y se vuelve una manera de ser. No necesitas descubrir un gran llamado para empezar a vivir con sentido. Empiezas viviendo con virtud hoy, en lo que tienes delante. Esto lo cambia todo. Porque mucha gente se siente perdida creyendo que el propósito es un destino externo. Para el estoico, el propósito es un compromiso interno, una forma de conducir la vida. Y te hago una pregunta simple. Si tuvieras que elegir una virtud para guiar los próximos 30 días, ¿cuál sería? ¿Paciencia, coraje, autocontrol, honestidad, justicia, bondad firme? Solo elegir una virtud ya crea eje. Y quien tiene eje, incluso en transición, no está perdido. Está construyéndose. La sexta reflexión estoica rescata dignidad para quien se compara demasiado. No necesitas la aprobación del mundo para tener propósito. La comparación es un veneno silencioso. Miras la vida de otros y piensas que estás atrasado, que te equivocaste, que perdiste tiempo. Ves a alguien llegar y sientes que tú no llegaste. Y sin darte cuenta,
Empiezas a medir tu vida con la regla de otro. Eso roba propósito porque el propósito es íntimo. Tiene que ver con valores, no con aplauso. El estoicismo te recuerda, la opinión ajena no es tu casa. La opinión ajena cambia, oscila, está filtrada, es limitada. Si pones tu valor ahí, vives inestable. Y el propósito necesita estabilidad, necesita suelo interno. Entonces, si te sientes perdido, pregunta con coraje, ¿estoy viviendo para ser visto o para ser verdadero? Porque mucha gente se pierde intentando sostener imagen, intentando parecer bien, intentando no fallar, intentando ser lo que esperan. Y cuando vives para ser visto, la vida se vuelve actuación. Y la actuación, en el largo plazo, genera vacío. El estoicismo te llama de vuelta. Me guío por mi conciencia. Eso no significa ignorar el feedback o volverte arrogante. Significa que no te abandonas para encajar. Y cuando dejas de abandonarte, el propósito vuelve porque vuelve la integridad. Integridad es cuando lo que crees y lo que haces se alinean otra vez. Y ese alineamiento es una paz que la comparación nunca te dará. La séptima reflexión estoica es una cura para el no sé qué hacer. El propósito nace cuando asumes responsabilidad por lo que es tuyo. Mucha gente confunde responsabilidad con culpa. Culpa es golpearte por el pasado. Responsabilidad es posicionarte en el presente. Es decir, no controlo todo, pero controlo algo. Y ese algo es suficiente para comenzar. Cuando asumes responsabilidad, dejas de esperar que alguien te salve, dejas de esperar que la vida se ordene sola, dejas de esperar inspiración perfecta, empiezas a actuar de manera mínima, pero consistente, y la consistencia crea camino. El estoicismo te recuerda que la vida se construye con elecciones pequeñas repetidas. ¿Quieres propósito? Entonces deja de negociar con tu propia conciencia. Deja de postergar lo que ya sabes que tienes que hacer, porque muchas veces la sensación de estar perdido es, en realidad, el dolor de estar traicionándote. Tú sabes lo que deberías hacer en algún área y no lo haces. Sabes lo que deberías cortar y no lo cortas. Sabes lo que deberías empezar y no lo empiezas. Eso crea una fractura interna. Pierdes autorrespeto, y cuando pierdes autorrespeto, pierdes dirección. Así que aquí va una pregunta estoica, simple y fuerte, que estoy posponiendo que si lo hiciera me devolvería respeto por mí mismo. A veces es cuidar la salud, a veces es ordenar finanzas, a veces es pedir perdón, a veces es poner un límite, a veces es salir de un lugar que te enferma, a veces es empezar algo pequeño. No importa qué sea, lo que importa es que cuando lo haces, vuelves a respetarte. Y el autorrespeto es el suelo del propósito. La octava reflexión estoica es de las más hermosas para el vacío. Tu propósito puede ser servir al bien sin anularte. El estoicismo es profundamente comunitario. Te recuerda que formas parte de un todo, que no eres una isla, que la vida cobra sentido cuando contribuyes a algo más grande que el ego. Pero mucha gente, al oír servir, piensa en cargar el mundo, sacrificarse, perderse. No es eso. Servir aquí es actuar con humanidad, es hacer el bien posible dentro de tu alcance, es ser una presencia mejor donde estás, es mejorar el ambiente en vez de empeorarlo. Es ser justo con quienes dependen de ti. Es ser amable sin ser débil. Es ofrecer una palabra que levante a alguien. Es no esparcir veneno. Es no descargar dolor en inocentes. Y eso da propósito porque te saca del pozo del yo. Yo. El vacío muchas veces es el ego encerrado en sí mismo. Cuando te mueves hacia el bien, el sentido vuelve porque la vida vuelve a circular. Dejas de ser un lago estancado y te conviertes en río. Y no tiene que ser grandioso. Puede ser una actitud diaria. Puede ser el modo en que tratas a alguien en tu casa. Puede ser el modo en que respondes al mundo. Eso devuelve propósito porque devuelve significado humano. Y el significado humano siempre es más profundo que el estatus. La novena reflexión estoica es para quien siente que perdió tiempo. Todavía hay tiempo para vivir con dignidad. Tal vez mires atrás y pienses, debí empezar antes. Debí hacerlo diferente. Perdí años. Ese dolor es real, pero puede convertirse en prisión o en combustible. El estoicismo no niega el pasado, pero tampoco vive en él. Te recuerda que el tiempo que pasó no vuelve y, por eso, el tiempo que queda debe ser usado con más conciencia. No para vivir en culpa, sino para vivir con respeto. Si te sientes perdido, quizá tu mente está intentando castigarte por elecciones antiguas. Pero la autopunición no crea camino, crea parálisis. El estoicismo te da una salida madura. Usa la conciencia del tiempo como despertador nucomulachigu. No puedes cambiar lo que hiciste, pero puedes cambiar lo que haces ahora. Y eso no es frase hecha. Es la única realidad. La vida que tienes es esta, aquí. Y aunque tengas 40, 50, 60 o 70 años, lo que queda puede vivirse con una calidad que quizá nunca viviste. A veces el propósito aparece cuando decides dejar de desperdiciar en peleas inútiles, en resentimiento, en comparación, en miedo,
en distracción infinita. Esa decisión es un giro. Empiezas a elegir mejor. Empiezas a decir no a lo que te roba. Empiezas a decir sí a lo que te construye. Y poco a poco notas, no estoy tarde para vivir con dignidad. Yo no estaba tarde. Yo estaba dormido. Y despertar ahora es victoria. La 10ª reflexión estoica es la síntesis. No estás perdido porque todavía puedes elegir tu carácter ahora. Y ese es el propósito más seguro que existe. Todo puede cambiar, pero tu carácter te acompaña. El estoico entiende que la vida es inestable. Por eso construye estabilidad en el único lugar posible, dentro. No promete que el mundo será justo. Promete que tú puedes ser justo. No promete que nunca sufrirás. Promete que puedes atravesar sin perderte. No promete que nunca caerás. Promete que puedes levantarte con dignidad. Eso es propósito. Propósito no es una vida sin dolor. Propósito es una vida con dirección en medio del dolor. Y esa dirección, para el estoico, tiene nombre y virtud. Sabiduría para ver con claridad. Coraje para actuar incluso con miedo. Templanza para no ser esclavo del impulso. Justicia para no volverte injusto porque fuiste herido. Cuando vives así, no necesitas encontrar propósito como quien encuentra un objeto. Construyes propósito como quien construye una casa, ladrillo por ladrillo, elección por elección. Y con el tiempo, esa casa se vuelve hogar, se vuelve sentido. Ahora quiero que notes algo. Estas 10 reflexiones no son para escucharlas y aplaudir. Son para usarlas cuando el vacío golpee. Cuando despiertes sintiendo que no sabes a dónde ir. Vuelve a ¿qué depende de mí hoy? Cuando la vida se salga del guión. Vuelve a no controlo el guión, pero controlo al protagonista. Cuando aparezca la comparación, vuelve a me guío por la conciencia, no por el aplauso. Cuando te sientas paralizado, vuelve a ¿cuál es el próximo paso digno? Cuando sientas que perdiste tiempo, vuelve a todavía hay tiempo para vivir con dignidad. Y, sobre todo, cuando te sientas perdido, vuelve al centro. Puedo elegir ahora. La elección te devuelve el suelo. El suelo te devuelve la dirección. Déjame dejarte una imagen para días difíciles. Imagina que dentro de ti existe una sala ahí. En esa sala, una silla. Esa silla es tu centro. Cuando te sientes perdido, es porque saliste de la silla. Dejaste que el miedo se sentara, o la culpa, o la comparación, o la prisa, o el resentimiento, y cuando esas cosas se sientan, gobiernan tu día. La práctica estoica es volver y sentarte de nuevo. No expulsar emociones de la sala. Las emociones entran. Eres humano, pero no tienen por qué gobernar. Puedes escuchar poesis a correr y aún así decidir. Vuelves a la silla con una respiración más lenta. Vuelves con una frase interna. Estoy aquí, vuelves con una elección pequeña. Y eso, repetido, reconstruye propósito, porque propósito es presencia con dirección. Y quizá estés pensando, pero no sé cuál es mi propósito. Te digo algo muy honesto. Tal vez no necesites saber el propósito como si fuera una sola cosa. Tal vez necesites recuperar principios, y los principios te van guiando. A veces el propósito cambia a lo largo de la vida. Lo que no cambia es la necesidad humana de vivir con sentido. Y el sentido no tiene que ser una misión grandiosa. Puede ser cuidarte mejor, ser una presencia mejor para alguien, vivir con más verdad, dejar de traicionarte, construir estabilidad, sanar una herida, simplificar, vivir con virtud. Si haces eso, te darás cuenta de algo. El propósito no estaba lejos, estaba enterrado, y tú empiezas a desenterrarlo. Quiero hablarle a quien ya vivió lo suficiente para saber que la vida no es simple, a quien carga responsabilidades, historias, cicatrices. El estoicismo no te infantiliza, no te promete milagros, te promete algo mejor, soberanía. La sensación de estar perdido, muchas veces, es la sensación de haber perdido soberanía, de haber perdido gobierno interno. Recuperar propósito es, primero, recuperar gobierno sobre tu atención, sobre tu lenguaje interno, sobre tus elecciones, sobre tus límites, sobre lo que alimentas en la mente. Porque sí, también te pierdes por lo que consumes. Demasiadas noticias, demasiada comparación, demasiado estímulo, demasiado ruido. El mundo te ofrece alimento emocional todo el tiempo y no todo te nutre. Algunas cosas te intoxican. Entonces, si quieres recuperar propósito, tendrás que volverte selectivo, proteger tu mente, crear silencio, volver a lo esencial. Tengo una vida, tengo tiempo, tengo carácter, tengo elecciones. Eso basta para empezar. Tal vez, en este exacto momento, estás en una etapa en la que todo parece sin color, nada entusiasma, nada anima, todo parece obligación. Y eso puede tener muchas causas: cansancio, ansiedad, tristeza, duelo, agotamiento, frustración. No voy a reducir eso a filosofía barata, pero si voy a decirte algo que el estoicismo enseña con sobriedad, no necesitas esperar a sentirte listo para empezar a reconstruirte. Empiezas con lo que tienes,
Empiezas pequeño, empiezas una cosa por vez, empiezas cuidando el cuerpo, dormir un poco mejor si puedes, comer con más cuidado si puedes, caminar si puedes, bajar el ruido si puedes, pedir ayuda si es necesario. Empiezas cuidando la mente, no alimentando pensamientos que te destruyen. Empiezas cuidando el carácter, eligiendo el próximo paso digno. Esa suma de pequeños y hacia ti reconstruye propósito porque reconstruye confianza. Y la confianza es el puente entre el no sé y el estoy caminando. Estar perdido no es una identidad permanente. Es un estado temporal cuando te desconectas de ti. Y la reconexión no sucede con una iluminación instantánea. Sucede con regresos, te pierdes y vuelves. Te pierdes y vuelves. Te pierdes y vuelves. Y cada vuelta te fortalece. Cada vuelta te enseña. Cada vuelta te da un poco más de paz. Con el tiempo, perdido deja de ser identidad y se vuelve solo un momento que atraviesas con más madurez. Quiero darte un compromiso simple nada traumático que cabe en la vida real. A partir de hoy, cuando aparezca dentro de ti la frase estoy perdido, cámbiala por otra frase, estoica, más verdadera y más poderosa. Estoy volviendo, mira cómo cambia. Perdido suena a final, volviendo suena a proceso, y el proceso tiene movimiento, el movimiento tiene esperanza. Y entonces preguntas, ¿cuál es el próximo paso digno para volver? A veces es descansar, a veces es organizarte, a veces es perdonarte, a veces es hablar con alguien, a veces es cerrar un ciclo, a veces es empezar algo pequeño. No importa, lo que importa es que no te quedas atrapado en la etiqueta, caminas. Y cierro volviendo al centro, con calma, como quien te sostiene la mano por dentro. No estás perdido, estás humano, estás atravesando. Y el hecho de que estés buscando propósito ya es el propósito moviéndose dentro de ti. Porque quien no tiene nada vivo por dentro no busca. Quien busca todavía tiene llama, conciencia, dignidad, una parte de sí que quiere volver. Honra eso, no con ansiedad, con respeto. El estoicismo te enseña a hacerlo sin espectáculo, un paso digno a la vez, un regreso a la vez. Una virtud a la vez, y cuando menos lo notes, no vas a encontrar propósito como quien encuentra un objeto perdido, vas a sentir que volvió porque tú volviste. Porque, al final, recuperar propósito no es encontrar algo afuera, es reencontrarte a ti, y tú todavía estás ahí, entero lo suficiente como para elegir, y elegir es el inicio de todo. Si este mensaje habló contigo, comenta aquí abajo, no estoy perdido. Escríbelo como recordatorio para tu propia mente y compártelo con alguien que necesita escucharlo hoy, porque tal vez el mundo no cambie por una frase, pero una vida puede cambiar cuando el corazón recuerda que todavía puede recomenzar.